Récord Guinness para el Toyota Mirai, que ha batido los 1.300 kilómetros de recorrido con un solo depósito. Esto no es más que el ejemplo de cómo la innovación nos lleva cada día un poco más lejos. Hoy hablaremos sobre la innovación y el desarrollo tecnológico con el Centro Nacional del Hidrógeno. Yo soy Brais Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Si queremos hablar de innovación, desarrollo e implantación en cualquier parte de la cadena de valor del hidrógeno, tenemos que contar con el Centro Nacional del Hidrógeno, institución referencia en este ámbito en nuestro país e internacionalmente. Para ello, contamos hoy con Emilio Nieto, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y director del Centro Nacional del Hidrógeno. Emilio, bienvenido al podcast del hidrógeno. Hola, muy buenas, Javier, Brais. Un verdadero placer estar con vosotros aquí. Buenas, Emilio. ¿Podrías presentarnos tanto a ti como al Centro Nacional del Hidrógeno a aquellos pocos que nos conozcan? Pues sí, claro, por supuesto. A ver, el Centro Nacional del Hidrógeno es un consorcio público de I+D+I que surge, pues actualmente hay 10 consorcios. Este año se ha inaugurado uno nuevo, en donde todos tienen más o menos la misma organización. Pertenecen el 50% del centro al Ministerio de Ciencia e Innovación y luego el otro 50% en función de la comunidad autónoma en la cual se suscriba el centro, que en nuestro caso al estar en Puerto Llano, pues es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y son centros que, como su nombre indica, que es el Consorcio Público de I+D, pues lo que se dedican es a cubrir toda la cadena de valor de la I+D+I en una de las líneas temáticas, que en nuestro caso es el hidrógeno y las pilas de combustible. Es decir, que nosotros lo que nos dedicamos es pues, hacer toda la investigación en acompañar, digamos, un poco a esos desarrollos a lo largo de todo su recorrido para que luego realmente puedas llegar a la aplicación real, ¿no? A poder ir aumentando ese escalado de todas esas tecnologías, sea cual sea si es de producción o es con pila de combustible para transformar posteriormente, y de forma que al final pues esto llegue a ser una realidad y puedas acompañar a esas empresas en esa integración de esos sistemas al final, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues yo tengo la suerte de ser el director del centro desde el año 2017. La verdad es que como experiencia, bueno, aparte de que a nivel laboral pues es un sector que te da muchísimas satisfacciones y ahora, como vosotros bien sabéis, pues se ha puesto muy de moda. Y la verdad es que es mi primera experiencia en lo que puede ser la parte de la administración, ¿no? Hasta ahora toda mi trayectoria profesional pues ha estado siempre dedicada a la parte privada. Y bueno, pues la verdad es que a mí me gustó muchísimo cuando contactaron conmigo para ofrecerme, digamos, un poco esta oportunidad. Y la verdad es que, bueno, pues no lo pensé. La verdad es que vi el potencial clarísimo que ahora estamos metidos todos de lleno, ¿no? En intentar ayudar y apoyar en el desarrollo y despliegue de esta economía del hidrógeno. Y en eso estamos. Muy bien, tomaste una muy buena decisión aceptando el puesto. Bueno, pues Seguramente que sí. si te parece, Emilio, empezamos hablando sobre los proyectos en los que participáis, que no son pocos, ¿no? Y es que el Centro Nacional del Hidrógeno, lleva desde el año 2007 trabajando con el hidrógeno y, por tanto, habéis participado y habéis finalizado diversos proyectos. ¿Notáis diferencia, con lo que has dicho, entiendo que sí, con los proyectos anteriores con respecto a los que actualmente hay sobre la mesa? Y quizás hay más Sí, apoyo, sí, hay más apoyo quizás económico e institucional por parte de las administraciones hacia el hidrógeno, hacia esta tecnología, en el último año y medio que se ha puesto tan de moda. sí, bueno, la verdad es que sí que es cierto que quizá en nuestro caso pues es muy fácil ver esa transición, esa evolución, ¿no? En el año 2007 cuando nosotros empezamos, que bueno, yo no formaba parte de la organización, pero bueno, sí que es cierto que miraban a todos los compañeros pues como bichos raros, ¿no? Y que me están Mm. contando estos de las batas blancas, que me están hablando del hidrógeno y esto el hidrógeno qué es y para qué vale y oye, mira, no me líes y déjame en paz, ¿no? Entonces es verdad que hubo tímidamente acordaros un proyecto
que se llamaba el proyecto CUTE alrededor del 2010, en donde había 2 autobuses que se desarrollaron en Madrid y en Barcelona, y esos autobuses al final están guardados en unos hangares y realmente no llegaron a ver la luz nunca. Sí que se desarrollaron, realmente funcionaban porque sí que se trabajó con ellos, pero nunca teniendo en cuenta que podían dar un uso comercial, ¿no? A lo largo de los años, pues, ¿qué fue pasando? Bueno, lo primero es, evidentemente, y yo creo que es lógico de agradecer a las 2 administraciones, que en la época de la crisis de esa primera transición y luego una segunda, ¿no? Que fue del 2008 al 2012, pues ahí realmente sí que confiaron en las personas que forman parte del centro, siguieron aportando esa cantidad económica para poder seguir evolucionando el centro, y eso lo que nos ha permitido pues es el seguir ampliando ese conocimiento y esas capacidades que tenemos, pues para poder cada vez más completar, digamos, toda la cadena de valor, ¿no? Cubrir todos los famosos TRLs, los índices de madurez tecnológica, desde investigaciones muy básicas hasta investigaciones pues ya acompañando a aplicación real. Y ese es el cambio, ¿no? Ese realmente es el cambio. Quizá los proyectos anteriores eran más de I más D, más de que como mucho podías llegar a una planta piloto, y ahora sí que se ha notado un cambio de pendiente, y ahora son mucho más los proyectos que están más en aplicación práctica, con ya empresas con planteamientos pues muy retadores, en donde ya lo que se busca es aplicación final. Y entonces ahí sí que realmente pues lo que necesitas es tener esa capacitación para poder escalar y poder de alguna manera integrar ya sistemas como por ejemplo la planta de Iberdrola en Puerto Llano, con un sistema de electrólisis de 20 megavatios, ¿no? Entonces al final pues eso lo puedes hacer gracias a que pues te has tirado pues estos casi 15 años pues desarrollando un poco a las personas, a las capacidades y sobre todo el conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que necesitas. Claro, al final, bueno, ese impasse que comentas, ¿no? Que hubo un momento en el que poder decidir si seguir confiando en vosotros o no, el seguir habiéndolo hecho, pues ha permitido que desarrolléis un conocimiento que hoy en día es de valor para toda la industria nacional y entiendo también que internacional, ¿verdad, Emilio? Vosotros colaboráis con empresas o instituciones de ámbitos fuera de España. Sí, 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 evidentemente aquí es cierto que al estar localizados en España, pues es mucho más sencillo y más fácil el que los proyectos se puedan desarrollar aquí, pero sí que es cierto y daros cuenta que un poco pues el abanico tan grande de lo que puede cubrir el sector del hidrógeno y de las pilas de combustible, pues es de una amplitud tal que al final las propias empresas, aunque estén trabajando en España, pues quieren reproducir esas prácticas o esas integraciones en escala real pues en otros territorios. ¿No? Y ya no solo a nivel que estamos hablando más de TRLs muy elevados, de aplicación práctica, sino incluso bueno, pues desarrollos y colaboraciones con distintos centros tecnológicos y universidades que te están apoyando y te están complementando esas capacidades que tenemos nosotros pues a TRLs más bajitos, ¿no? Y a desarrollos de I+D pues más nicho, ¿no? Más, pues oye, meterte muy de lleno en partes de los electrolizadores, en optimización de los procesos, mayores eficiencias y sobre todo buscando siempre, que es el hándicap que ahora mismo tiene la tecnología, los costes, ¿no? Intentar optimizar al máximo para que bueno, esa curva de inflexión que tenemos, que siempre estamos comparándonos con lo que actualmente es el hidrógeno gris, negro, marrón, ¿no? Sí. Que es el mayoritario, pues lógicamente pues llegar a esos costes objetivo del euro y medio, ¿no? Que al final es un poco el objetivo de todos. Yo me quedo que gracias a esa apuesta por la innovación, el conocimiento, hoy en día desde España se está exportando también conocimiento, ¿verdad? Y próximamente tecnología, esperemos. Mucho, Em, desde luego. Esas son buenas noticias. Comentabas antes, Emilio, que, bueno, habéis colaborado con empresas últimamente, antes sobre todo con asociaciones, universidades, distintas entidades. ¿Qué es lo que hacéis sobre todo ya pensando hoy en día en este tipo de proyectos y qué es lo que os suelen pedir en los proyectos en los que estáis participando? Sí, bueno, ahí quizá un poco lo que he comentado yo antes es la forma más fácil de que la gente lo pueda ver y visualizar de una manera más práctica, ¿no? Hay proyectos que están más enfocados a la parte de investigación, es decir, Ujú. proyectos que como mucho acaban en una planta piloto con un tamaño, digamos, medio, en el cual lo que sí que intentas es atacar
las distintas partes que tú puedes optimizar del proceso. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en un stack, pues al final ir a diseñar una placa bipolar que te permita la evacuación de los gases de una forma más eficiente, y entonces eso reduces los costes, mejoras la eficiencia y al final lo haces a igualdad de costes, ya no te digo más barata, ¿no? Entonces, esos proyectos de I+D son los que de alguna manera te permiten el tener esos posibles desarrollos y que luego en los siguientes años, pues un horizonte de 6, 7, 8, pues que puedan ir alimentando esas capacidades de conocimiento, de generación, digamos, de nuevas formas de aproximarse en el sector, y que luego van a ir alimentando la otra parte de los proyectos que son ya aplicación práctica, ¿no? Entonces, digamos, anteriormente al último año y medio, que es cuando se publicó la hoja de ruta en España, que ya sabéis que ha sido una agitación del sector, ¿no? Realmente la gente se ha puesto nerviosa, ¿no? Y entonces ahora gente que no hablaba nunca del hidrógeno, pues ha dicho, ostras, pues aquí tengo que empezar a ponerme las pilas, sobre todo porque estoy en un sector que si no hago nada voy a quedarme fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues esas empresas, que estamos hablando ya de empresas de una entidad y una envergadura importante, pues lógicamente lo que están es pues intentando desarrollar esas aplicaciones prácticas. ¿Por qué se aproximan a nosotros? Pues el valor añadido fundamental que tienes es: eres neutro tecnológicamente y conoces todas las tecnologías y todo el equipamiento que hay en el sector, de forma que tú les puedes optimizar cuál es el mejor electrolizador para ese tipo de proyecto, pedir las ofertas y establecer esas definiciones de especificaciones técnicas, y una vez que ya tienen los equipos, el ser capaz de integrárselos y poder construir un poco pues cuál es esa ingeniería básica y preliminar para que realmente la planta se pueda construir, ¿no? Y es cierto que anteriormente, cuando no había tanta demanda, pues sí que llegábamos incluso a hacer ingeniería de detalle, que es algo que ahora mismo pues no nos está aportando ningún valor, y hemos decidido, pues evidentemente hay un montón de empresas que lo hacen mucho mejor que nosotros, y realmente poder nosotros dedicarnos a donde sí que considero que podemos aportar valor, ¿no? Entonces, como veis, sí que es verdad que hay un montón de proyectos, y en prácticamente todas las aplicaciones que hoy por hoy podéis encontrar que el hidrógeno puede tener algo que decir, en las distintas escalas, tanto a nivel de I+D como a nivel de aplicación práctica en entorno real. Entendido. Y bueno, ya para ir un poco más también a lo práctico de estas dos líneas, ¿no? Por una parte la innovación a terreles más bajos y por otra parte el lanzamiento a mercado. ¿Algún proyecto representativo que quieras compartir aquí con nosotros? Bueno, al final hay varios, ¿no? Bueno, hemos comentado antes la planta de Puerto Llano, ¿no? De Iberdrola, que yo sí que creo que, bueno, por el momento en el que se produjo, pues yo creo que fue el primer planteamiento, digamos, a nivel nacional, con un cierto compromiso de la industria y con una colaboración público-privada ya muy palpable, ¿no? Luego, después de ese, pues han surgido pues todos los que ya sabemos, ¿no? Y al final, pues no me acuerdo cuántas manifestaciones de interés se han presentado al ministerio, pero vamos, prácticamente es un número que nos permite cubrir con mucho el objetivo que se había planteado de hoja de ruta, ¿no? Para el 2030, esos objetivos tan comprometidos que hemos definido, ¿no? Que al final no han dejado de posicionarnos a nosotros como país a niveles, por ejemplo, como Alemania o los países nórdicos, ¿no? Que vosotros, que también estáis en esta guerra, pues ya sabéis que tradicionalmente, pues oye, llevaba mucha ventaja porque llevaba mucho tiempo invirtiendo, ¿no? E investigando. Bueno, Desde pues luego. de un plumazo, pues nosotros estamos al mismo nivel, y en muchos casos, como por ejemplo la capacidad de instalada de electrolizadores, pues muy por encima, ¿no? El otro día veía Bueno, un artículo que estamos por encima de los 70 gigavatios planteados, ¿no? Ahora el objetivo de todos es que realmente se puedan materializar, Que ¿no? no se quede en Y papel luego, solo. claro, claro, y que realmente yo siempre pongo el mismo ejemplo porque lo escuché el otro día en una charla: pasar del PowerPoint a lo que es la vida real, ¿no? Pues es eso, o sea, claro. realmente que no sea una idea, y que realmente pues todos podamos aportar cada uno la capacidad y el conocimiento y el valor añadido, y que al final se lleven a cabo, ¿no? Y Claro. luego hay algunos otros, la verdad es que distinguir unos sobre otros, pero por ejemplo yo creo que un hito importante fue el H2Ports, porque fue el primer proyecto aprobado por la Comisión Europea, que está focalizado a la utilización del hidrógeno en puertos, ¿no? Y en este caso sí que es verdad que no es el hidrógeno como combustible para lo que es el movimiento de los barcos, sino el hidrógeno
para la gestión portuaria, ¿no? La gestión logística en el puerto de Valencia, en este caso, y que lo que va a permitir, pues hombre, es una actividad que es una de las más importantes en cuanto a emisiones, pues poder descarbonizarla, ¿no? Y ya no solo los beneficios laborales para la gente que está trabajando allí, sino incluso para lo que es el propio manejo de todos los equipamientos que necesitas allí, de la carga y descarga de contenedores, etcétera, ¿no? Y después hay otro que sí que me gustaría comentar, que es una aplicación que es la valorización de los residuos, ¿no? La parte más, como yo llamo, de biohidrógeno, que es un poco inertizar de alguna manera, dar una solución a residuos que son o muy costosos o muy complicados de gestionar. Entonces puedes inertizarlos a la vez que valorizar para obtener hidrógeno y ya a partir de ahí, pues o bien tener hidrógeno o biohidrógeno o incluso tenerlo como atrapamiento de posible CO2 que luego metanizas y puedes aproximar a un metano verde, ¿no? Que directamente ya sabéis que se puede inyectar a la red. Ahí sí que tenemos dos proyectos en marcha que son también una punta de lanza a nivel regional, porque ya sabéis que Castilla-La Mancha, pues hombre, tradicionalmente es una zona muy agrícola y que tiene muchos residuos y bueno, pues es un valor importante, ¿no? ¿Y qué tipo de residuos estamos hablando, Emilio, en este caso? Como Sí, tan bueno, difíciles de valorizar. aquí son agrícolas fundamentalmente. Vale. Estamos hablando de residuos que provienen de la agricultura, trozos, o sea, zonas que están más relacionadas con la parte alimentaria y residuos pues, de la producción de algunos alimentos, pero también estamos viendo residuos muy agroforestales, ¿no? Lo que es la parte de las podas, de hierbas, etcétera, de bosques, incluso Claro. también la parte de lo que pueden ser los excrementos, pues tipo los purines de los cerdos y otros elementos que todos más o menos ya sabéis que son materia orgánica y al final, en función de ese tratamiento de procesos bioquímicos, pues puedes llegar a obtener pues una valorización y al final lo que te queda es una especie de lecho inerte que, oye, que ya no tiene ningún problema medioambientalmente hablando y entonces tú ya puedes incluso hasta utilizarlo en aplicaciones pues del estilo a la construcción como filler o como agregados, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso es muy interesante porque además, digamos que en muchos casos estamos sustituyendo algo porque a largo plazo es necesario descarbonizar, pero no es un problema tan grande para el usuario. Por ejemplo, los camiones, ¿no? El camionero no tiene tanto problema por utilizar diésel, no lo sufre. Pero en cambio Claro. estas comunidades sí que sufren, por ejemplo, el problema de los purines o incluso en el tema de las podas. Bueno, yo tengo contactos que justamente nos han preguntado por esto hace unos meses, que para, bueno, digamos, el jardinero o incluso la gente que se dedica a esto a nivel más profesional, grandes empresas, es un problema grande deshacerse de todos los restos de poda y al final, en muchos casos, se quema, lo van acumulando, se quema y bueno, no se saca ningún provecho de nada de eso, ¿no? Entonces, mucho ánimo porque realmente se ve mucho provecho ahí. Sí, sí, no, la verdad es que es una línea muy potencial y es verdad que luego al final tienes que ver el mapa completo, ¿no? Porque de pequeñas cositas que tú vayas desarrollando y avanzando, pues al final llegas a poner todo más o menos alineado y al final pues son muchos frentes los que tienes que trabajar de forma constante y continua, ¿no? Y de forma integral, pues para poder dar el mayor valor añadido, ¿no? Al final el objetivo es, oye, al final tiene que haber una cantidad de hidrógeno para uso de materia prima en la industria, pero también como vector energético y a partir de ahí pues es una de las soluciones para descarbonizar, no la única, pero una de ellas. Ujú. No, totalmente. Y otros proyectos bueno, que han sido públicos y que son, yo creo que muy famosos y muy representativos, como puede ser el Green Highland o no sé si lo leo bien, FCH Tour Rail, bueno, el Sí, sí, hidrógeno trenes con hidrógeno. eso es. Sí, También sí. habéis estado participando, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ahí evidentemente por eso te digo que al final son tantos que siempre hay alguno que haya que destacar, ¿no? Pero, por ejemplo, el FCH to Rail, ese es un proyecto con CAF en donde lo que se pretende es desarrollar pues una innovación de trenes bimodales, intentando de alguna manera integrar la catenaria con otras alternativas, ¿no? Y una de Ujú. ellas es evidentemente el hidrógeno, ¿no? De forma que tú pues des una solución práctica a una vía
en donde pues no vas a hacer esa inversión tan tremenda para poder poner catenaria y entonces tengas una zona con catenaria y otra sin catenaria y que tú al final pues seas capaz de gestionar, digamos, un poco ese trayecto con hidrógeno y con la parte de baterías por la frenada regenerativa y el tema de la catenaria, ¿no? Entonces, ese es un proyecto a nivel europeo. Hay otro consorcio que también está trabajando a nivel europeo para el tema de los trenes y bueno, es intentar darle una vuelta de tuerca más a los trenes de Alstom que ya hace, pues ahora ya casi el año, llevan o año y medio en la zona Alemania. Pues Exacto. ya sabéis que hay dos de pasajeros y que bueno, pues hacen un Sí. trayecto de ida y vuelta sin muchos perfiles de cuesta, pues ya sabéis que hay que tener un poco en cuenta, bueno, pues aquí es intentar de alguna manera dar esa posible solución bimodal, por llamarlo de alguna manera, innovadora, pues para que realmente, oye, que no solo vayan por una zona recta, ¿no? Sino que sean trenes que ese perfil de viaje pues puedan ejecutarlo sin ningún tipo de problema, o bien de una manera o bien de otra, ¿no? Al final, bueno, vosotros que estáis en este tema también sabéis que al final esto tiene que estar integrado con en dónde voy a llenarlo luego el tren, ¿no? Porque al final Ese es un el tema de problema. las famosas hidrogeneras, pues está Sí. claro que, bueno, vosotros ya lo habéis tratado en algún capítulo, ¿no? Con alguno de mis amigos ya del sector, ¿no? Y evidentemente pues hay que hacerlo todo a la vez, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Y el otro proyecto que comentas, hombre, realmente es una forma muy sensata de darle continuidad a una zona en donde al desaparecer una fábrica cementera como Cemens, que daba trabajo a un montón de personas, pues al final es revitalizar esa zona. Está claro que 500 personas no van a trabajar en ese proyecto, pero bueno, es empezar a poder seguir esa actividad industrial y darle un valor para que se pueda aprovechar a nivel isla, ¿no? Y Mallorca, por ejemplo, pues es una isla muy turística y tienen una flota cautiva de los vehículos de alquiler que clarísimamente entre eso y los autobuses que pueden desplazar allí a los pasajeros para las zonas turísticas, pues yo creo que es una aplicación muy clave, ¿no? Y clarísimamente, bueno, pues es un proyecto que lidera Enagas con otra serie de empresas y yo creo que eso, bueno, pues es otra demostración más que nuestro país, pues oye, tiene mucho que decir, ¿no? Y mucho que aportar en este tipo de sector. Es que hemos querido también recoger estos dos proyectos porque ya no solo que sean muy interesantes y que sean pues actores que descarbonicen sectores que son importantes de descarbonizar, sino es que también es donde el hidrógeno tiene una ventaja. Quizás tenga una penetración bastante más temprana que en otros, ¿no? Por ejemplo, las islas que tienen esa desventaja en Absolutamente. términos de precios de costes energéticos, los trenes, lo que comentas. Si estamos pensando en electrificar, pues no tiene sentido tirar líneas eléctricas por toda la red Claro. española. Entonces, vosotros, por ejemplo, este segundo proyecto, el de los trenes, ¿que manejáis alguna fecha en la que podría estar, digamos, pues algún prototipo ya en las vías? A ver, ahí nosotros estamos trabajando con varios. Evidentemente esos dos sí que se pueden comunicar, porque bueno, ya sabéis que estamos un poco sujetos a esas cláusulas de confidencialidad y no todas las empresas con las que colaboramos pues están, digamos, dispuestas a poder hacer esos anuncios o poder compartir, digamos, un poco los desarrollos, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en ese a nivel europeo con CAF. La idea es que en 2 años, de ahora en adelante, en 2 años, se pueda tener ya un prototipo validado en entorno real. Y el otro proyecto que estamos haciendo es con Talgo en Extremadura. Entonces, ese sí que está más cercano. Lo que pasa que son diferentes aproximaciones, ¿no? En el caso que os comento de CAF, es un tren bimodal en donde se intenta hacer una sinergia con catenaria e hidrógeno, y en el caso del tren de Talgo es algo parecido, pero un poco diferente, y al final ese sí que la previsión es que esté en teoría entre finales de este año y en el primer trimestre del año que viene. Entonces ahí realmente donde se va a hacer la validación de estos trenes, pues va a ser en esas líneas de Extremadura, que por desgracia pues son una de las regiones de España pues que están más penalizadas a nivel de lo que puede Sí, ser la opción del Sí, transporte, ¿no? Son locomotoras diésel, que ya no es que solo al ser diésel contaminen, sino que además funcionan muy mal, ¿no? Y cada 2 por 3 están estropeadas, circulan muy despacio. Entonces, no, bueno, es pues es tremendo.
es darles una solución, y entonces ese yo creo que es el que primero va a estar, digamos, un poco más validado, y el de CAF, que es un poco más de más envergadura y un poco más a nivel más europeo, pues ese sí que tiene un poco una dimensión un poquito más grande a nivel de validación, ¿no? Ya. Pues, Emilio, cuando empezáis a probar las cuestas, estáis invitados a traer el tren a Galicia cuando Desde queráis, ¿eh? luego, desde luego. Por cuestas en Ah, Galicia no será. no, Bueno, está claro. y cambiando un poco de tercio, Emilio, volviendo al tema de I+D, en el Centro Nacional de Hidrógeno contáis con muchas líneas de investigación, con varios proyectos en vuestros laboratorios. Y quería preguntarte cuáles son las instalaciones que tenéis allí en Puerto Llano, donde estáis ubicados. Sí, bueno, allí tenemos, actualmente son 13 laboratorios, 13 laboratorios que están especializados y focalizados a las distintas líneas estratégicas de desarrollo. Por ejemplo, en producción tenemos una línea de producción de hidrógeno que estamos muy volcados y muy centrados en que sea basado en electrólisis. Y sobre todo en electrólisis para sacar hidrógeno verde. Eso no quiere decir que no empecemos digamos, un poco a tener esas capacidades para poder hacer esa comparativa, ¿no? Al final, el hidrógeno gris a través de reformado de gas natural, pues tienes que saber pues qué es lo que da para poder tener eso como referencia y que sea tu baseline para que tú luego puedas intentar mejorar y optimizar los distintos parámetros, ¿no? Entonces, dentro de esas líneas de producción, pues hay laboratorios que trabajan en electrólisis alcalina, en electrólisis polimérica, y luego también en otro tipo de electrólisis, sobre todo la alta temperatura, ¿no? Cubrimos un poco todo el rango y el espectro de la baja, de la media y de la alta temperatura. Y en esos laboratorios, digamos como que tenemos dos escalas, ¿no? Laboratorio más a nivel pequeñito, a nivel de poca escala y más de investigación, y eso lo vamos escalando para tener unas instalaciones de planta piloto y luego también con equipos ya reales, que en algunos de los casos, en algún proyecto de desarrollo que tenemos, pues se ha quedado el prototipo en el centro, y ese es el que tienes pues como banco de ensayo enorme pues para poder hacer una validación posterior, ¿no? Otra de las líneas estratégicas es almacenamiento. Una vez que has producido el hidrógeno, ¿cómo lo almacenas? Tenemos 2 laboratorios que están dedicados al almacenamiento. Es cierto que surgió desde que yo estoy en el centro la posibilidad de poder equiparnos para poder hacer esos 25 26 ensayos que hay para los recipientes de almacenamiento, pero realmente en aquel momento no había ningún tejido o ninguna necesidad nacional, y yo creo que al final hay 2 laboratorios a nivel europeo que están muy volcados en esa tarea, y al final yo creo que no merece la pena desde el punto de vista de valor añadido pues el equiparte, el gastarte a lo mejor, pues yo qué sé, pues del orden de 1 o 2 millones de euros en tener esos equipamientos para poder aportar, digamos, un poco ese valor, ¿no? Tenemos Perdona, Emilio, ¿hablas, sí, hablas para los tanques de almacenamiento, para sí, sí, certificarlos sí. antes de sacarlos a mercado o esas revisiones anuales o cada 5 años que tienen que hacer? Sí, sí, para poder certificarlos, para ser un organismo, una entidad acreditada en el que Mm. puedas hacer un poco todos los ensayos. Nosotros tenemos 2 ensayos, que es el de permeación y el de resistencia, que al Ujú. final son los 2 más críticos, ¿no? Al final, el hecho de que tú quieras meterlo en una aplicación, lo que quieres es que no tengas problema de mecánico, de que pueda haber algún problema y que no haya fugas. Luego Ya. lo demás, pues es verdad que son otros ensayos mucho más específicos y más concretos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en esos laboratorios lo que trabajamos es un poco pues en actualizar, digamos, un poco ese comportamiento, ¿no? De esas, y las distintas formas de almacenar. Sobre todo ahora estamos muy volcados a lo que pueden ser el amoníaco, el metanol y los líquidos orgánicos, ¿no? Que son, ya sabéis que son lo que ahora últimamente pues está permitiendo en el mismo volumen aumentar muchísimo la densidad eléctrica. Luego tenemos otros laboratorios para lo que es la parte de los Power to X, los proyectos estos con las pilas de combustible, ¿no? El volver a reconvertir ese hidrógeno a electricidad, y ahí tenemos los 2 laboratorios, tanto de óxido sólido como de PEM, ¿no? Y luego después hay unos laboratorios de distintas aplicaciones, ¿no? Tanto domésticas como de movilidad, ¿no? Tenemos un banco para poder hacer las testificaciones de los vehículos, ver un poco pues, cómo es ese comportamiento de los distintos vehículos simulando distintos perfiles de ruta, y luego una Demo Lab Home, que es una casa que es
te da una solución a sistemas aislados, como estábamos hablando antes de lo de las islas, ¿no? O de refugios de montaña. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco ese laboratorio totalmente integrado, pues para poder efectivamente testar distintas partes, y ahí uno de los proyectos que estamos trabajando es en la trigeneración, ¿no? El proyecto Together, que estamos intentando utilizar geotermia, calor y frío, ¿no? Dentro de la utilización de este hidrógeno en un futuro de aplicación doméstica, que yo creo que en nuestra sociedad va a tardar. La sociedad, yo creo que por lo menos hasta dentro de un horizonte entre 5 más bien 10 años, pues yo creo que es bastante complicado pensar que aquí en España en las casas pues vayamos a utilizar el hidrógeno, ¿no? Ojalá me equivoque y ojalá se acelere, ¿no? Pero es verdad que esa aplicación, bueno, todavía le falta algo, ¿no? No mucho, porque realmente sabéis que hay proyectos en Alemania y en la Comisión En Europea que están Escocia ahora intentando, también. claro, que están intentando analizar cuál es el máximo porcentaje de mezcla en la red, ¿no? Oye, el gas ciudad hace muchísimos años que lo utilizábamos antes del gas natural y era casi un 60% hidrógeno y no pasaba nada, o sea que realmente Yo, tampoco lo veo muy complicado. de todas formas, ahí también pienso que el hidrógeno va a tener menos que hacer, que obviamente habrá casos en los que será interesante, porque, bueno, quizás electrificar sea más difícil, sobre todo en núcleos urbanos posiblemente, Claro. Mm. pero bueno, yo creo que ahí las bombas de calor tienen también mucho, mucho que decir. Totalmente de acuerdo. Sí. Y entonces, ¿ves ese uso cotidiano como una de las aplicaciones o una de las líneas de investigación más prometedoras que tenéis ahí en el Centro Nacional? Sí, sí, la verdad es que, hombre, es cierto que ya sabéis que el empuje esté tan tremendo, aparte de lo que hemos hablado de la publicación de la hoja de ruta, ¿no? Ya no solo la nuestra, sino la europea, y que ha movilizado un poco pues, a todos los principales países europeos en intentar potenciar, digamos, un poco esa estrategia hacia estas economías más sostenibles y más limpias, clarísimamente ha sido las aplicaciones de movilidad, ¿no? Ya Mm. sabéis por ejemplo, los electrolizadores alcalinos llevan más de 200 años en el mercado, están bastante optimizados, aunque evidentemente todavía hay ciertas oportunidades de intentar mejorar sus eficiencias y sobre todo sus costes, pero en cambio los poliméricos estaban mucho más atrás. ¿Qué ha pasado? Pues que el hecho de potenciar tanto las aplicaciones de movilidad con el hidrógeno lo que ha hecho es acelerar de forma tremenda y avanzar pues casi el desarrollo que harías de otra manera en 50 años, ¿no? Entonces se han puesto al mismo nivel. Entonces, evidentemente son equipos diferentes, más pequeños, más costosos, son más fiables a nivel de integrar con renovables para trabajar con fases de corta y arranca, ¿no? Y en Sí. cambio los alcalinos, bueno, pues también tienen sus aplicaciones, son más voluminosos, menos costosos, pero que bueno, que también claro, cada uno tiene su guerra, ¿no? Pero sí que es verdad que las aplicaciones de movilidad yo creo que han acelerado y han agitado, digamos, un poco pues este mercado de los electrolizadores y se han puesto a nivel los alcalinos y los poliméricos y ahora pues se está intentando correr con los de alta temperatura, ¿no? Los de óxido sólido, que al final Esos, esos están, claro, están en terreles más bajitos y ahora lo que hay que hacer es, bueno, pues avanzar a nivel I+D, pues primero en cómo soy capaz de escalar esos tamaños de los stack para poder empezar a hablar de megavatios, daros cuenta que comercialmente los de óxido sólido, bueno, pues vamos, difícilmente pasan de 5 o 10 kilovatios, ¿no? Los comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un tamaño de escala ahí importante y clarísimamente es una oportunidad, ¿no? En el sector de poder desarrollar ese tipo de sistemas. Al final, lo que están optando los fabricantes es por hacer como hace Napter, el de intercambio aniónico. Los stacks pequeñitos, ir acumulándolos, apilándolos y de Eso ahí es, obtener pues, mayores potencias. Tengo que decir claro. que a mí la Soel me encanta y le veo un Mm, futuro súper prometedor, sobre todo para el gran uso que va a tener el hidrógeno aparte de la movilidad, que es la industria. Tiene una forma absolutamente. de acoplarse, vamos, ideal, ideal. Ese aprovechamiento de calores de 150 grados, que quizás hoy en día en la Claro, industria no sean de mucho valor, pues oye, la Sol ya te lleva eficiencias del 80 y pico, 90%. Entonces, claro, claro. ahí va a Sí, ser un cambio diferencial. y luego además la gran ventaja de que al final no necesitas el hidrógeno tan puro.
¿sabes? Que yo creo que eso es otra ventaja. Yo creo que esos sistemas pues, se pueden comer mezclas de gases que de ninguna de las maneras puedes meter en En la un coche. alcalina o en la polimérica, ¿no? Sí. Wow, en un coche tú lo metes y dices, hombre, sí, funciona, claro que funciona, pero es que si tengo, yo que sé, 15 años de coche, pues en 5 o 6 años lo vas a tener que Sí, sí, sí. cambiar, ¿no? Que es un poco el ejemplo que ponían el otro día cuando hablaba con las baterías estas de carga rápida de Tesla, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, digo, hombre, el que se compra un coche Tesla y se gasta 100.000 euros, pues hombre, el hecho de que le digas que pague 15 o 20.000 euros por una batería cada año, pues no le va a preocupar mucho, pero el ciudadano de a pie, pues no está en ese nivel, ¿no? Entonces, al final, jolín, no puedes digamos, no engañar, pero sí dar información parcial, ¿no? Al final, claro que lo puedes hacer, pero al final lo que machacas de alguna manera es un poco las prestaciones del sistema, ¿no? Y en el caso de las alcalinas y las poliméricas, que son membranas o líquidas o sólidas, bueno, pues al final lo que haces es que la vida de la membrana la vas a reducir si metes mucha Claro. guarrería, ¿no? En el sistema. Funcionan. Pero claro, lógicamente no puedes permitir hacer lo mismo para lo que estaban definidas, ¿no? Te iba a preguntar, Emilio, claro, estamos hablando mucho de producir, de crear pues, electrolizadores más eficientes, pilas de combustibles. Y ahora que te escucho comentar todo esto, también me viene a la mente el qué pasará cuando, bueno, pues cuando se estropeen estos electrolizadores, o hablamos del coche, cuando estas 20.000 horas, que será el objetivo, ¿no? Cuando las pilas lleguen a las 20.000 horas y haya que, bueno, pues que regenerarlas, etcétera. ¿Estáis también ya trabajando en esas líneas o es algo que entendéis que vendrá después? Sí, bueno, de hecho, además se está trabajando a nivel europeo y de hecho hoy por la mañana una de las teleconferencias, ya sabéis que ahora no hacemos otra cosa, cuando trabajábamos antes no sé, pero ahora estamos todo el día conectados. Una de las líneas estratégicas de la Comisión Europea es la famosa circularidad, ¿no? La reciclabilidad para poder cerrar el círculo, ¿no? La línea esta estratégica de economía circular y clarísimamente en lo que es el sector del hidrógeno y de las pilas de combustible pasa un poco como el de las baterías, ¿no? Estamos viendo que, oye, pues hay un montón de componentes que son tierras raras, que no existen minas en donde las tengan y por desgracia, bueno, pues los chinos están monopolizando bastante el mercado bueno, pues se está viendo que, por ejemplo, a nivel de litio, a nivel de neodimio, de disprosio y de todo este tipo de elementos que se utilizan en los distintos sistemas, bueno, pues que va a haber una falta, ¿no? Si realmente se Sí. cumplen todas las previsiones, pues no va a haber materia prima suficiente y entonces hay que buscar alternativas. Y una de las líneas es, bueno, mientras estoy buscando alternativas, pues ¿por qué no intento desarrollar tecnologías y procesos de reciclado? Esa es una línea estratégica que lo que os comentaba hoy por la mañana, lo que estábamos discutiendo en el Hydrogen Euro, pues es el poner topics para que se puedan empezar a plantear a partir del año 2022-23. O sea que estamos hablando Vale. ya de los que van a venir el año que viene. Entonces, es verdad que por un lado tienes un montón de compuestos químicos que sabéis que están regulados por la ECA y que se van a prohibir. Y muchos de ellos son pues, del estilo a los asbestos en construcción. No existe otra alternativa que te dé las mismas prestaciones, ¿no? Entonces son componentes fluorados, polifluorados, que son los componentes isulfonados por ejemplo, las MEAs, ¿no? Claro, la Son las membrana te iba a membranas. preguntar, ¿no? Claro, Tiene... entonces, claro, como no seamos capaces de buscar una solución y compuestos alternativos que aunque sean peores, pero sí que funcionen, los puedes funcionalizar, etcétera. Mientras tanto, lo que sí que tengo es una obligación de intentar reciclar al máximo ese componente de la MEA, ¿no? Y que pueda volver otra vez a poder reciclar en volver a fabricar membranas nuevas, ¿no? Eso se está haciendo y a nivel nacional yo creo que vamos a tener que ir en la misma línea, porque al final es cierto que hoy por hoy no existe ningún fabricante a nivel nacional que haga lo que es el stack como tal, ¿no? Realmente pues lo que haces es compras, digamos, un poco determinados componentes y los integras, pero al Ujú. final da igual, porque la fábrica la tienes aquí. Con lo cual, al Sí, final, cuando tú el vehículo lo desgastes, igual que hay torres de neumáticos, pues lo que yo no me gustaría ver es torres de baterías y torres de pilas, ¿no? Y de celdas, porque al final el hecho de que se gasten no pasa nada, vienen, te cambian algunos stacks o la celda entera y ya está, pero ¿qué pasa con la vieja? ¿Sabes? claro. Entonces, al Y final sí que se ha identificado como una de las vías
claves de futuro y en ello se está trabajando. ¿Y dónde, bueno, manejáis algún número de la potencialidad en el reciclaje de, pues, vámonos a la pila de combustible, por ejemplo, qué cantidad de materiales se pueden reciclar? Creo que en las baterías el objetivo estaba en el 95%. Sí, En el caso... sí, aquí se está pensando llegar al 99, pero hay cosas que ya están conseguidas. Por ejemplo, hay un informe muy bueno de Johnson Matthey, que es una compañía inglesa que se dedica al reciclado, y ellos, por ejemplo, compuestos plásticos, iridio y algunos metales que también se utilizan, pues prácticamente pues están en torno ya a los 98-99% y al final el salto es intentar reciclarlo todo, ¿no? Pero hay otros que todavía estás, incluso en algunos de ellos ni siquiera planteártelo, ¿no? Porque al final es cierto que hay procesos pues pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos y una serie de tecnologías que se pueden utilizar, pero que realmente no se han utilizado nunca aplicados a este sector. Es decir, se sabe que trabajan en otros sectores y que tienen cierta sensibilidad a poder selectivamente atrapar unos elementos y otros no, pero hay que probar. ¿Sabes? Entonces, al final, realmente los proyectos no es que tengas que inventar tecnologías completamente innovadoras y nuevas, que también habrá oportunidad de que puedan salir, pero es más trabajar con las tecnologías que existen en las matrices en las cuales tú vas a tener en un futuro pues desgastadas dentro de las aplicaciones que nosotros estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que es verdad que el objetivo es reciclar 100%, y va a haber algunas partes en donde, bueno, pues como los famosos PFAs, ¿no? Los que os comentábamos antes de los polifluorados y sulfonados, pues esos bueno, pues va a haber que trabajar cuanto antes, ¿no? Porque yo creo que más bien pronto que tarde va a ser un elemento químico que lo va a prohibir la ECA. Sí Y entonces ahí sí que, que... eso sí que me sorprende, la verdad. Yo no sabía que las membranas, o sea, Sí, sabía el material, pero no sabía que el material fuera contaminante y que mm, estuviese bajo, bueno, bajo sí, sí, sí. supervisión, ¿no? Sí, 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 Qué ese, bueno, curioso. está considerado no cancerígeno a tope, pero bueno, con un grado de carcinogenidad bastante importante y es una de las sustancias que se está hablando de limitar su uso y de que al menos tú tengas obligación de indicar que lo contiene el producto, ¿no? Entonces, al Ujú. final ya sabéis qué pasa, al final es lo mismo que el tabaco, ¿no? El que tiene el vicio, pues por muchas fotos que le enseñen y que digan que le va a matar, pues al final lo sigue consumiendo, pero hay mucho porcentaje de personas que cuando lo ven pues oye, al menos te llaman la atención y buscas otras alternativas. Claro, claro, desde luego. Y esto, bueno, se podría decir que es una línea de negocio o de investigación más a medio plazo, más a largo plazo. Eh, ¿Qué ves crítico y qué veis crítico vosotros? Dos, tres líneas para los próximos años en los que haya que avanzar ya, que sea necesario para el desarrollo del hidrógeno, para cumplir esos objetivos que buscamos. Bueno, el primer problema que tenemos es generar cuanto antes las economías de escala, ¿vale? O sea, yo creo que es verdad que no es una actividad en la que te tengas que poner a trabajar desde el punto de vista de I+D, pero sí que es verdad que apoya el hecho de que seas capaz de optimizar al máximo toda la cadena de valor de lo que puede ser la economía del hidrógeno para que las empresas de alguna manera optimicen sus cadenas de producción, en algún caso las creen, y entonces pues los precios y los costes tanto de CAPEX como de OPEX pues realmente puedas llegar a tenerlo controlado, ¿no? Y luego otra de las líneas que yo creo que es importante es la que acabamos de comentar, lo que es el tema de lo que es el reciclado, sobre todo por el tema de darle una solución a esas materias primas críticas, que evidentemente en la alta temperatura, que es la tercera línea que os iba a comentar, no es tan crítico porque ya Claro, sabéis que se utilizan menos, ¿no? sí. Pero en PEN y en alcalina, pues sí que hay que darle una solución para poder tener esa circularidad que hablábamos antes, ¿no? Y luego la tercera, que para mí es clarísima, es la de alta temperatura. O sea, yo creo que hay muchas aplicaciones que están utilizando sistemas alcalinos o poliméricos que podrían dar ese salto y ese cambio a las de alta temperatura cuando están próximos a zonas industriales en donde pues, el manejo de altas temperaturas pues no te ocasiona un problema, ¿no? Ya sabéis que entre 600 y 800 grados es como trabaja este sistema y bueno, no es tan sencillo, ¿no? Entonces eso tiene sentido cuando lo haces, por ejemplo, en el sector cerámico
eólico, en el sector de las acerías, en sectores que, por cierto, aquí en España pues es uno de los sectores que más CO2 emiten, ¿no? Sí. Y que una de las soluciones que se está intentando encontrar es esa, ¿no? Trabajando en dos líneas, en quemar el hidrógeno, que eso a mí particularmente no me parece que es una solución de transición, pero hombre, yo creo que el esfuerzo que tenemos entre todos de tener hidrógeno verde para luego quemar, pues no me parece que es la mejor manera, sobre todo porque las partículas de nitrógeno las vas a seguir teniendo, ¿no? Entonces, lo demás lo quitas, pero el nitrógeno Al menos ahí que le estará. quememos con el oxígeno y eso es Claro, otra línea de claro. investigación porque Y eso es es algo otra complicado. guerra. Pero vamos, a Sí. nivel de líneas es un poco esta que te comento. Yo creo que entre todos trabajan en esas economías de escala para poder optimizar, digamos, un poco la cadena de valor, el tema de la reciclación de todos los materiales y sobre todo la de óxido sólido. Yo creo que Y, ahí en óxido sólido hay mucha chicha todavía. sí, mucho, mucho. Vamos a hacer énfasis en esto porque además es algo que, bueno, aquí vino al programa Carlos Bernuy, pero no hablamos Sí. demasiado sobre eso. Y sí que es cierto que eres un defensor de la SOEL. Nosotros también lo somos, sobre todo por esa integración en los procesos industriales. Y muchos de los que Mm, comentabas, Emilio, tienen emisiones de CO2 que son asociadas, son intrínsecas al proceso en muchos sí, casos. No, sí. ya no es que venga de, no, es que quemamos gas natural, quemamos carbón, quemamos lo que sea, es que ya del tratamiento pues, de esos materiales en muchas ocasiones se originan. Y por ejemplo, la SOEL se puede utilizar para hacer combustibles sintéticos también, ¿verdad? Por el tema de tener, Absolutamente. pues bueno, una buena integración con estas fuentes de gases. Es algo, vamos, realmente interesante y que mucha gente la descarta, pero no nos olvidemos que hay plantas de 500 megavatios anunciadas para 2023 de SOEL, con lo cual Exacto. no está tan lejos. No, no, y que luego además, bueno, ya habéis visto, también habéis tenido a Silvia Lazcano, ¿no? Que Sí. al final la radiación, pues no son tan sencillas. Tú no puedes meter o bien alta presión o bien hidrógeno líquido en un avión. No es que no puedas, sino que tienes que currártelo mucho para que la seguridad esté muy controlada y a nivel ingeniería puedas tener ese reparto. Entonces, al final aquí tienes que irte a combustibles sintéticos, a los famosos SAF y tal, para lo cual necesitas el hidrógeno y para lo cual necesitas esta tecnología que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso yo sí que es verdad que es un medio largo plazo, pero ya sabéis que en Inglaterra hay avionetas de poca distancia, hay un informe por ahí de la Comisión Europea y de la Agencia Internacional de Energía que limita hasta 3.500 millas, ¿no? Todo lo que sea de 3.500 millas para abajo lo puedes hacer con hidrógeno, hidrógeno a presión y en algún caso si quieres líquido, pero de 3.500 millas en adelante, que son casi todos los aviones que todos cogemos cuando te vas a alguna reunión, ostras, pues ahí ya tienes que pensar en este tipo de soluciones, ¿no? Los famosos combustibles sintéticos. Sí. Y Emilio, con tanto laboratorio que tenéis allí en Puerto Llano y tantas líneas de investigación, supongo que patentes nos faltarán, ¿no? Es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente, sobre todo, claro, yo cuando al principio al entrar en el centro sí que es cierto que era bastante, no reacio, pero sí un poco, ostras, y vosotros cuando vais ahí a un congreso habláis ahí alegremente de un poco de los desarrollos y tal, nos preocupa que alguien pueda llegar un poco a captar esa idea, etcétera. Mm. Y entonces, bueno, pues ahí sí que es verdad que bueno, en la administración, así como en las universidades y en los centros tecnológicos, pues sí que eso está como muy extendido. Como nosotros somos lo que nos llaman consorcio público más D, que no somos ni una cosa ni la otra, sino que estamos ahí en el medio, no había, digamos, un poco un canal a través del cual se pudiera vehicular un poco todo esto, ¿no? Entonces sí que es cierto que en los proyectos en los cuales en algunas de las ocasiones ha habido un desarrollo que se ha podido proteger, ahí estás como autor, pero como eres una institución sin ánimo de lucro, pues no puedes explotar, ¿no? Entonces, ahora eso sí que desde hace un par de años sí que hemos trabajado digamos, un poco armar toda esa sistemática y sí que es verdad que ahora, aunque seamos una organización sin ánimo de lucro, sí que estamos pudiendo participar y de hecho ahora mismo tenemos un par de proyectos para ello en la creación de estas nuevas líneas de negocio
en los que evidentemente nosotros no aportamos capital porque entre otras cosas está prohibido y no nos deja por ser administración, pero sí que aportamos las capacidades tecnológicas y el conocimiento y lo haces casi in kind, ¿no? Y entonces eso te permite pues el tener un cierto derecho para que luego pues oye la empresa o las empresas que sean, que suelen ser algunas agrupaciones empresariales, pues cuando comercialicen te paguen una especie de royalty en base a esa capacidad que tú has aportado, ¿no? Que es como debería de ser, porque si vosotros estáis generando un valor, al fin de cuentas, pues seréis autosostenibles, ¿no? De esa forma, que Claro, también es algo claro, interesante. claro. Claro, la idea es muy clara, ¿no? Al final, lo suyo es que tú pudieses ser capaz de obtener unos recursos por esos servicios que tú aportas y que realmente las dos administraciones pues, no tuvieran que soportar del presupuesto del Estado pues estos desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo, ¿no? De autofinanciarse con estudios y patentes. Bueno, y Exacto. hablando de la institución del Centro Nacional del Hidrógeno, bueno, ya cuando se vio la ruta del hidrógeno verde, una de las medidas que había era la de reforzar el papel del centro como centro de I+D+I de referencia. ¿Cuál será vuestro papel en el futuro? Bueno, es una buena pregunta porque me gustaría poder coger y decirte, mira, lo tengo muy Muy claro, Javier claro. Bryce, es Bueno, esto, esto y esto. es una Ojalá, pregunta trampa, es ojalá. una pregunta trampa, eh, nadie lo sabe. sí, sí, no. Lo que pasa que es cierto que, bueno, ya os he comentado que desde luego yo me siento muy orgulloso y satisfecho de que las administraciones pues, nos están apoyando desde el primer día, pero al ser organismo de la administración del Estado, ya sabéis que hay un ente que se llama Hacienda, que es el que regula, digamos, un poco todo lo que es la parte más de personal, ¿no? Que es un poco el caballo de batalla que tenemos que pelear nosotros, ¿no? Lo que nos falta son recursos suficientes para poder acometer, digamos, un poco todo esto. Hace aproximadamente 2 o 3 meses, bueno, incluso algo menos, se llegó a firmar nuestra renovación. Al final esa renovación se ha conseguido que sea por 10 años y con un incremento del presupuesto, precisamente para poder cubrir un poco pues, este aumento de esa posible actividad en los próximos al menos 10 años, ¿no? Lo que falta de alguna manera es bueno, pues el ponerle la guinda, ¿no? El coger y decir, oye, ya tengo aprobado ahora el que me van a dejar gastar X de más. Y ese X de más no ha salido porque yo me lo he inventado, ha salido de un montón de meses trabajando con mis compañeros para decir, oye, en qué líneas realmente necesito nuevos recursos, cuáles de esos recursos son estratégicos y tienen que tener plaza fija, en cuáles podemos crecer por obra o servicio a través de las contrataciones de las empresas. Y bueno, pues ahí salió pues una foto y esa es la foto que a todos nos gustaría que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y si esa foto se lleva a cabo, sí que esa medida tiene sentido porque realmente vas a poder dar ese servicio que se te pide, ¿no? El servicio de apoyo para ayudar a las empresas a que pueda haber este despliegue, ¿no? Y evidentemente pues ahí está el IDAI, que ya sabéis que es una de las instituciones que está trabajando con el Ministerio para la parte de energía, y está el CDTI como organismo de mecanismos de financiación, ¿no? Intentar echarle una mano de cuáles son los mejores, qué tipo de mecanismos tendría que haber para que las empresas, pues oye, no les dé miedo meterse y tengan esa seguridad de que la administración está con ellos y aunque no les dé dinero, pues sí que les reduces el riesgo aportando esas ayudas, ¿no? Bueno, Emilio, y ¿cuántas sí. personas sois en el centro? Ahora mismo somos 49. Ahora Y mismo estamos 49. bueno, aquí un poco aprovechar, ¿no? Para dar publicidad que estáis ampliando plantilla con estos Sí, nuevos puestos, sí, hoy de hecho hemos publicado nueve plazas nuevas, 9 justo. personas contratadas por obra o servicio en un proyecto pues muy chulo porque toca todos los palos que hemos comentado realmente. O sea, las tres líneas de desarrollo de alcalina, polimérica y de alta temperatura las va a tocar y las va a tocar incluso muy cercano a lo que puede ser desarrollo de mercado, con lo cual no te quedas solamente en intentar optimizar esos sistemas, sino en trabajar en lo que es la aplicación final, ¿no? Con el objetivo de que esta hoja de ruta nacional realmente dé como fruto
el que esas capacidades que tenemos a nivel nacional, que existen y que no están explotadas, realmente salgan a la luz y podamos, pues oye, pues empezar a tener pues empresas que te desarrollen compresores, que te desarrollen enfriadores, aparte de lo que pues, puede ser la parte metalmecánica, que clarísimamente hay muchísimas, ¿no?, que lo pueden hacer, porque al final 150 hidrogeneras en el 2030 se pueden hacer, por supuesto, pero a mí no me gustaría que vinieran empresas de fuera con tecnología de fuera. Me gustaría que fueran empresas nacionales y que se aprovechase esos famosos fondos Next Generation, porque fijaros que el plan son 8.900 millones. Entonces, bueno, de ahí se va a sacar, ¿no? Pero que se empleen en eso, en generar negocio y tejido empresarial, ¿no? Aquí quedan dichas esas dos plazas que además yo creo que llegar a este minuto del podcast ya puntúan, ¿no?, en la oferta. Sí, desde luego. Bueno, Emilio, ya para cerrar la ronda de preguntas, vemos muy interesante una cosa que acabamos de mencionar y es cómo hacéis para elaborar o para ayudar al gobierno, a las diferentes comunidades autónomas a establecer estas hojas de ruta. A ver, ahí realmente utilizamos un poco todo lo que hemos venido contando y desgranando a lo largo del podcast, que es un poco pues todo el conocimiento y las capacidades y sobre todo cuáles son esas capacidades en las distintas comunidades autónomas que en otro sitio no hay. Y os voy a poner un ejemplo. Galicia, Asturias, Cantabria, pues las zonas que tienen cierta costa y que tienen unos puertos y un sector marítimo potente, pues a la hora de pensar en qué sitios son los mejores para que tú puedas desarrollar la aplicación del hidrógeno en esos sectores, pues clarísimamente piensas en ellos, ¿no? Entonces, intentar de alguna manera, pues que cada comunidad autónoma, luego habrá cosas que podamos hacer todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, hombre, pues mar no tenemos. Y si yo tengo que hacer una validación de un sistema en el mar, pues o me pongo de acuerdo con los gallegos, con los asturianos o con los vascos o con quien sea, ¿no? Pero tengo que hacerlo, porque si no, o los valencianos o los andaluces, pero sí que es verdad que necesito buscar de alguna manera ese valor añadido, ¿no? Entonces, lo que intentamos es eso, ¿no? Es intentar identificar en qué zonas de la cadena de valor todavía hay hueco. Ahora mismo hay hueco en todo, porque yo no me canso de repetirlo en las distintas charlas que me invitan y que me dan la oportunidad de dar, porque no tienes que estar preocupado. O sea, es que es imposible ahora mismo el que no existen compañías que te puedan dar todo el potencial que ahora mismo hay para poner en marcha los planes de negocio. Con lo cual, alguien me dice, ¿y entonces tú ves que hay hueco para montar una fábrica de electrolizadores? Por supuesto. Digo, no te tienes que preocupar ahora, te tienes que preocupar dentro de 8 o 10 años, cuando ya hayas dado esa cobertura a todas las necesidades que hay en el mercado y entonces vengan los que llevan 8 o 9 años o 20 o 50 trabajando ahí y te van a echar del mercado, ¿no? Porque al final por estructura de costes pues no tienes mucho músculo, ¿no? Pero ahora mismo, cuantos más mejor, con lo cual, oye, pues si realmente esa es tu línea estratégica y esas son tus capacidades, monta esa parte de desarrollo y empieza, digamos, un poco a crecer y a construir. Y hay muchas oportunidades. Hemos comentado algunas, como puede ser la alta temperatura, pero el tema de compresores, el tema de enfriadores, el tema de compuestos químicos a nivel de sustitución de todos los que estamos comentando, yo creo que hay un montón de experiencia y conocimiento en España y en las distintas comunidades autónomas para poder realmente ser una potencia. Y no solo la potencia que quiere el plan de fabrico mucho hidrógeno verde y parte lo consumo, pero mucha parte lo exporto. No, ya no solo exportación, es que también tecnología. Sí. Ese es un poco el tema, que no seamos nosotros los que recibamos aquí tecnología de todo el mundo, ¿no? Y mucho énfasis en algo que también dijo la Agencia Internacional de la Energía hace poquito, que no todo es producir, también es consumir. Y ahí también hay un hueco enorme. Exacto, es que esa es la clave. Realmente un plan de negocio no se sustenta si al final solo montas plantas de producción. Al final el consumo lo tienes que reactivar y tienes que movilizarlo de la misma manera, ¿no? Hay que hacer ese binomio de producción y consumo, si no no salen los números. Exactamente, exactamente. Pues Emilio, yo creo que ya para cerrar y también ya la última pregunta, como siempre hacemos con los invitados, pues es un poco preguntar cómo empezaste tú en el mundo del hidrógeno y sobre todo qué futuro te ves por delante, qué papel te ves desarrollando en él en los próximos años.
Pues una buena pregunta futurista, ¿no? A ver, empiezo por la primera parte. Fijaros, yo cuando acabé la carrera y, bueno, me metí a una empresa a trabajar, apoyando además la labor de los ingenieros, ¿no? Como experto químico para poder hacer procesos. Y bueno, pues ahí en ese momento yo siempre había tenido una cierta ilusión por hacer el doctorado y el doctorado lo hice en materiales electrocerámicos en el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC. Y una de las aplicaciones de esos materiales electrocerámicos era las deposiciones en multicapa, que son las tecnologías que se utilizan ahora en las pilas de combustible de óxido sólido, ¿no? Con lo cual, fijaros que en el año desde el 91 al 95, que fueron los 4 años míos de doctorado que leí en el 95, pues ahí estuve desarrollando esos sistemas para la aplicación. Una de las aplicaciones era utilizar en pilas de combustible. Luego, evidentemente, mi tarea o mi trayectoria profesional pues me fue derivando a distintos sectores, ¿no? Y al final, bueno, pues cuando lo que comenté al principio, ¿no? Cuando me surgió la oportunidad y contactaron conmigo, pues bueno, yo lo que veía era que era un proyecto muy atractivo en un centro con personal muy capacitado y muy joven y con mucha ilusión y con un potencial tremendo, ¿no? Y al final, fíjate que en el 2017 todavía no se había sacado esa hoja de ruta y ahora mismo pues quizá esto está pues muy al día, ¿no? Y entonces clarísimamente yo en el futuro ojalá que me vea pues intentando potenciar de alguna manera más las distintas capacidades y el valor añadido que pueda aportar el centro para que de verdad el tejido nacional y el tejido industrial en la cadena del hidrógeno pues realmente se pueda desarrollar. Y seguramente yo me jubilaré, ojalá que podamos jubilarnos y venga otros que sigan un poco con este desarrollo, ¿no? Porque yo creo que hay objetivo y potencialidad para muchos años. Qué bueno, veo que lo tuyo sí que es circularidad. Empezaste con las SOEL y sigues con ellas. Absolutamente. Sí, sí. Eso sí Desde que luego. está mejor que la hoja de ruta. Bueno, pues Desde nada, luego. llegados a este punto, agradecerte un montón, Emilio, que hayas estado aquí con nosotros hoy, compartiendo todo el conocimiento que tienes y que tenéis en el Centro Nacional del Hidrógeno. La verdad que bueno, sobra decirlo, pero sois una referencia, yo creo que tanto en España como a nivel mundial y un orgullo también para nosotros, porque a fin de cuentas, vamos, sois la punta de lanza del hidrógeno y, vamos, un ejemplo a seguir también. Así que muchas gracias por dedicarnos tu tiempo hoy. Pues muchísimas gracias a los dos y, hombre, me gustaría aprovechar pues para felicitaros, ¿no? Yo creo que una de las labores, y de hecho, fijaros, hace poco tuve una charla y se vio clarísimamente que tenemos mucha tarea en lo que es la comunicación, ¿no? El intentar transferir todas estas cosas a la sociedad y vosotros con este podcast creo que, bueno, no hace falta que os diga que el éxito lo tenéis ahí porque no hay que ver más que el número de seguidores que tenéis, pero bueno, yo soy un usuario habitual de cada vez que hacéis un nuevo podcast y no me lo pierdo y espero que el resto de las personas pues lo valoren en la misma medida, con lo cual enhorabuena y felicitaros por ello también. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, chao. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy en el que hemos podido contar con el Centro Nacional del Hidrógeno, liderado por Emilio Nieto. Ha sido un placer que nos cuente todos los datos, todos los proyectos, todas las líneas de investigación en las que están trabajando. Y bueno, aprovechar también para suscribir y apoyar las palabras de Emilio al final y animaros a participar en los múltiples webinars y canales de difusión del hidrógeno que existen. Uno de ellos, por ejemplo, es la economía circular del hidrógeno, la gran oportunidad, que se celebrará el día 7 de noviembre y seguro que es muy interesante. Sí, yo creo que también podemos aprovechar para poner el link en la descripción del programa y que así sea más fácil para todos el registrarse. Esperemos que os haya gustado el episodio y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.